Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, mi nombre es Julián, yo soy sobreviviente de abuso sexual del pedófilo Lorenzo, él es cura acá en La Plata, lamentablemente, todavía lo sigue encubriendo la iglesia, tiene amigos que lo encubren, gente de poder que lo encubre, que lo siguen moviendo, que lamentablemente lo están trasladando a Cáritas, vaya uno a saber qué va a hacer. Todavía no entiendo cómo la iglesia tiene el tupé de brindarle un espacio en donde hay gente necesitada con carencias reales para que él vaya a encargarse de los pobres. Y a mí me gustaría preguntarle a Tucho Fernández qué quiere decir por encargarse, ¿no? Cuando le está hablando y dirigiendo la palabra a un pedófilo. Realmente es gravísimo que esta persona siga en contacto con cualquier persona, hay que decirlo como es. Siempre me lo dice Lili en terapia, no está ni loco ni enfermo, es un psicópata que abusa. No puede estar en contacto con nadie. Lo ponemos en contacto con un niño y lo va a abusar. Lo ponemos en contacto con una mujer y va a abusar de esa mujer porque es un misógino. Lo ponemos en contacto con una persona que quizás pueda ser manipulada y lo va a manipular. Entonces tenemos que cortar con eso. Les quiero agradecer a todos la difusión que le brindaron y cómo sostienen este caso en los medios, en la discusión de todos los días. La verdad que si nosotros no tuviéramos una plataforma de resonancia como son ustedes, esto no llegaría a nadie. De hecho, el testimonio que yo hoy les voy a comentar de Juan es directamente relacionado con la difusión que le dieron los medios. Así que en ese sentido, muy agradecido. Sí quiero remarcar que lamentablemente hay medios que todavía no entienden para dónde va la sociedad. Y hoy estamos en una sociedad que respeta a las mujeres o que está empezando a entender qué significa el respeto por las mujeres. Y todavía le cuesta, y hay una parte de gente que todavía no entiende que la vergüenza no tiene que estar en las víctimas, sino en los victimarios. La vergüenza es de Lorenzo, no es mía. Yo ya pasé por esa etapa, ya no tengo más vergüenza, no tengo más miedo, todo eso lo tiene Lorenzo, pero no puedo entender cómo hay medios de mucha difusión que se la agarran con mi hermana, que está ejerciendo su rol de hermana y periodista, y titulan que está increpando a Lorenzo, poniendo como a la víctima a esa basura de persona que abusó de mí cuando yo tenía 13, 14 y 15 años y cuando estaba asistiendo a una pericia psiquiátrica. No entiendo por qué siguen haciendo eso esos medios, por qué no entienden a sus lectores, porque cuando yo leo lo que ese medio titula y cómo ese medio hizo un esfuerzo muy grande, porque cada vez que en vez de decir Eduardo Lorenzo con nombre y apellido ponía el cura abusador de Gonet, ¿sí? Entonces, Eduardo Lorenzo, la verdad, si ese medio tiene ganas de aprender un poco a ponerse de un lado de la vereda, que es el lado de las víctimas, le recomiendo que diga Eduardo Lorenzo, cura pedófilo, misógino y abusador, si quieren de Gonet. Dicho esto, yo no voy a dejar de pelear por la verdad y mucho menos voy a dejar de pelear por mi familia, que es la que me hizo estar a donde estoy hoy. Así que si lamentablemente hay medios que se dedican a agarrársela con mi hermana por ejercer su rol, lo tendremos que hacer visible también. Así como también hacemos visible las cosas que hace Lorenzo cuando sale en la televisión a amedrentar víctimas. Bueno, espero poder contarles ejemplos y cosas reales de lo que se vino deviniendo en la causa en el último tiempo, para que ustedes podamos graficar el vuelco importante que dio. Si hacemos un recuento de la causa en enero, febrero, marzo de este año, la defensa de Lorenzo estaba esperando el sobreseimiento, basándose en que lo estaban difamando. A esa altura el único denunciante era León y yo todavía estaba debatiéndome en un montón de cosas personales. A partir de marzo, cuando la causa es desarchivada y hacemos un adelanto hacia hoy, que estamos a noviembre, casi 9 meses después, la causa, tuvimos allanamiento en la iglesia de Gonet, declaré yo como nueva víctima, la semana pasada declaró Juan, declararon... esto es una apreciación particular, fueron a declarar testigos del lado de Lorenzo, a los que yo considero víctimas, pero bueno, no sé si ellos todavía están pudiendo hacer su proceso, que se contradijeron lugares, contradijeron fechas, contradijeron actos de Lorenzo, y además
tenemos el gran avance de que se dictaminaron las pericias psicológicas. Yo estoy muy contento de que ya se ha dictaminado una pericia psicológica para mí, tanto como para León como para Lorenzo, porque Lorenzo va a hacer lo que hace, que es mentir, y eso se va a ver. Tuvimos la suerte de que los peritos eran mujeres, lo cual a mí me da una alegría enorme, porque qué mejor que poner un misógino en un lugar donde quien tiene el poder en ese momento es una mujer, para que entienda su lugar realmente, ¿no? Y un poco yo soy un creyente de que lo que uno hace en la vida va a volver. Y a este pedófilo le están volviendo las cosas que hizo durante 30 años. Poco a poco le están volviendo. Así que son pequeños detalles que a mí son pequeñas victorias, que yo también la quiero compartir con el resto de las víctimas que hoy no están pudiendo hablar, que tienen miedo, que vieron en Lorenzo un cuco que salió en medios. Recordemos que yo declaré, di la conferencia de prensa y a los 2-3 días Lorenzo salió a hablar por medios nacionales, locales, a decir que iba a, digamos, a denunciar penalmente a la gente que saliera a difamarlo, como si yo, por decir la verdad de que fui abusado por Lorenzo, lo estoy difamando. Entonces hay mucha gente que tiene miedo y que todavía tiene miedo, así que un poco también la conferencia es para eso, para seguir mostrándoles que no hay por qué tener miedo. Lorenzo no tiene nada más que hacer que esperar ir a la cárcel. Bueno, la causa entonces, como les digo, dio un vuelco muy importante. Estamos contentos, estamos esperando que las próximas medidas de prueba se lleven a cabo. Ansioso yo también por la pericia psiquiátrica para poder un poco seguir explayándome en todo lo que declaré. Y bueno, sin olvidarme, algo que también es importante remarcar hoy, mientras Lorenzo estaba esperando su sobreseimiento en febrero, tuvo el tupé de denunciar a periodistas por calumnias e injurias, cosa que no fue descubierta hasta julio, agosto, septiembre más o menos, porque estaba volando bajito esa causa. Así que ustedes imagínense el tipo de persona con la que estamos lidiando. No quiere saber absolutamente nada de nadie que diga algo diferente a lo que él quiere que se diga. Pero bueno, como no tiene poder para hacer nada, el resto somos más y tenemos más fuerza y vamos a seguir diciendo nuestra verdad. Algo que me duele mucho y que quiero dejar en claro es, como la sociedad, nosotros como sociedad, hoy Lorenzo está a un par de semanas de ser realocado en Cáritas, y eso significa que gente, como dije, carenciada, pobres respecto de la cuestión económica, porque no lo hablo por pobres de alma ni nada por el estilo, van a estar frente a frente con este tipo. Para mí es gravísimo y realmente sería un punto muy importante para resaltar de la conferencia de hoy, que eso está pasando y va a pasar y algo tenemos que hacer con eso. Otra cosa que quiero decir es que mientras yo estoy acá hoy representando a mis compañeros, con la ayuda de toda la gente que ustedes ven acá adelante, que son mis compañeros de la red de sobrevivientes, que me dan fuerza todos los días, que se animan ellos a denunciar sus diferentes casos de abuso, Tucho Fernández sigue encubriendo a Lorenzo. Me encantaría saber y preguntarle a Tucho Fernández si en algún momento tiene la capacidad moral de levantar la cabeza, salir un poco del ombligo de lo que es la iglesia hoy en día, de ver si se digna o no a hablar con alguna de las víctimas, mínimamente para decir, che, bueno, ya es tan evidente que lo que dicen es verdad y no lo podemos tapar de ninguna manera, que aunque sea voy a tratar de hablar con ustedes, pero estoy seguro que eso no lo va a hacer. De hecho, hoy sigue encubriendo y sigue, por ejemplo, ustedes habrán visto en el último tiempo que Lorenzo renuncia, y lo pongo entre comillas, a su cargo en Gonet. Yo esto lo interpreto como un favor, en realidad, si se quiere, un pedido de la iglesia a Lorenzo de renunciar para que nosotros no te tengamos que destituir. Ese es el sistema con el que estamos peleando hoy las víctimas y los sobrevivientes de abuso eclesiástico. Muy fuerte. Así que la pregunta queda abierta. Yo pensé que desde que di la conferencia y desde que este caso se empezó a trabajar cada vez más, la iglesia tenía una oportunidad importante para decir de qué lado estaba. Y evidentemente con lo último que está haciendo ya marcó su postura, está del lado de Lorenzo. La iglesia se autoidentifica como pedófila, como abusadora, como misógina, como coartadora de libertades sociales. No nos olvidemos que hace una semana Aguer, con el tupé de una persona que no lo puedo entender, que no entiende la época en la que está viviendo, ataca de forma pasiva, si se quiere, con una lapicera y un papel, a la libertad de identidad de género de las personas.
Entonces imagínense, esas son las personas con las que nosotros estamos lidiando. Cuando una víctima de abuso, como me pasó a mí, que estuve 20 años viviendo con la culpa, con la vergüenza y con el dolor, si alguien que no puede sobrellevar eso lee lo que se tiene el tupé de decir Aguer o las cosas que declara Tucho Fernández y ve toda esta instrumentación macabra que hacen, es muy difícil armarse. Y si no hay un grupo de contención atrás, como mi familia, como mi esposa, como mis amigos, como las redes sobrevivientes, es muy difícil estar acá sentados. Entonces, me parece que estamos luchando como sociedad contra todo ese aparato. Bien, les cuento un poco cómo fue la situación de Juan. Luego de que yo doy la conferencia, él se contacta conmigo. La conferencia fue, si no me equivoco, el 14 de julio, yo declaré el 4 de julio. Después salí en algunos medios y demás, él se contacta conmigo y sus textuales palabras fueron, en ese momento, es como que me haya pasado a mí, tu relato es como si lo hubiera dicho yo, te saco a vos, me pongo a mí y es lo mismo. Y luego fuimos hablando y yo fui brindándole apoyo como compañero de sobreviviente de abuso, sin ningún otro interés, escuchándolo, que él me comentara lo que le estaba pasando, cuáles eran su historia, ¿no? Porque también es una historia de muchos, muchos años la que él sufrió. Y bueno, un poco tratando de leer textual, él en su declaración cuenta que llega a La Plata en 2001 y lo primero que hice fue buscar una iglesia porque mi familia era muy católica. Éramos de esas familias que íbamos a misa todos los días. Ahí es que decido y voy a la parroquia de Lourdes y conozco a Lorenzo. Iba a la iglesia, a la misa y me quedaba después de misa a tomar mates. Eso lo empecé a hacer más seguido y a tener una relación cada vez más cercana con él. Hasta que en un momento me invita a cenar a su departamento en la calle 17, entre 37 y 38. Yo voy a ir haciendo algunas intervenciones sobre los textuales. Este es el mismo departamento donde yo fui abusado y es el mismo modus operandi con el que yo caí en la manipulación y el abuso de Lorenzo. Se empezó a ser el amigo, el confidente, hasta que de forma muy casual organiza una situación para estar en una cena en donde yo luego quedé a solas con él y empezaron a darse los abusos, como ya comenté. Sigo con los textuales. Iba a su casa a cenar cada vez más seguido y a veces nos quedábamos solos y tomábamos whisky. Y ahí comenzó una relación de amistad. Para mí era el cura de todos, pero para mí también en parte era mi amigo. Él me valoraba, me hacía sentir especial, súper importante. Donde vos sentías que él te elige a vos y no a los otros. Pensaba, soy yo, me elige a mí por encima de todos. De nuevo, parte de lo que hace Lorenzo para hacer sentir a un chico, como fue mi caso, de 13, 14, 15 años especial, ¿sí? Una de las características de Lorenzo era que siempre conseguía que todos hicieran las cosas por él. Y acá hay un ejemplo, citado textual de la declaración de Juan. Me acuerdo que lo pasaba a buscar por la parroquia y ahí una de las chicas, que en ese momento cuidaba al padre Luchino, yo recuerdo al padre Luchino en esa época, una de las chicas les daba comida. Después íbamos al departamento y arrancaba su rutina. Yo le ponía a cargar el celular, le cocinaba, cenábamos y con la excusa de mirar televisión nos acostábamos. Recuerdo episodios de estar en la cama de su habitación, estar acostados y abrazados. Y él me decía que le gustaba mi olor y me pedía que le acariciara la cabeza, que le pasara mi mano por los pelos de su cabeza. Él siempre se encargaba de demostrarme que no había nada malo en compartir la cama o estar abrazados porque éramos amigos. Y yo me autoconvencía de que eso tampoco estaba mal porque éramos amigos. Y ahora de grande, con otra perspectiva, me doy cuenta de que no estuvo bien lo que hizo. Es lo mismo que me pasa a mí cuando nace mi primer hijo y yo me interpelo y pregunto, ¿estaría bien que a tu hijo, una persona que le lleva casi el doble de edad, lo invite a acostarse en la cama, a darle besos para que se duerma o a pedirle que le acaricie el pelo de la cabeza? ¿O que una persona, una basura como es este tipo, le diga a mi hijo, me gusta tu olor, cuando era un menor de edad? También me acuerdo que en un momento me pidió que le limpie los talones, que le pasara crema por los pies.
Esto que les cuento son pruebas contundentes de cómo a través de la manipulación Lorenzo sometía a sus víctimas y las reducía a un estado de servidumbre. Recordemos que acá Juan está diciendo que le cocinaba, le cargaba el celular, preparaba la comida, le limpiaba los talones de los pies. Él todo en ese momento lo hacía desde el convencimiento de que estaba haciendo algo por un amigo, ¿sí? Pero ese amigo era un tipo de 45 años y Juan no llegaba a los 20 todavía. Estaba muy complicada la situación de lo que planteaba Lorenzo en ese momento. Y bueno, sigue el relato de Juan. En el verano de diciembre de 2001 y enero de 2002, Lorenzo alquiló una quinta en Gonet, la misma quinta que yo denuncio que también sufría abuso, que quedaba entre Camino Centenario y General Belgrano. Y literalmente me mudo a la quinta con él. Hasta tenía mi propia pieza y las llaves del lugar. Una vez casi nos descubre otro chico que vivía en la quinta, estábamos acostados juntos, y que formaba parte del grupo Scout de Lourdes. Y ante esa situación en la que casi nos descubren, cuando estábamos solos, recuerdo que Lorenzo me decía, zafamos, ¿qué iban a pensar estos? Y yo me sentía sumamente halagado, porque había hecho algo que a él le había gustado. ¿Qué es lo que había hecho Juan? Nosotros cuando éramos abusados en el departamento o en la quinta, siempre teníamos nuestra propia cama o catre. Era una forma de Lorenzo de demostrar que teníamos una supuesta libertad de irnos a dormir a otro lado si queríamos, aunque él instrumentaba todo lo necesario para que nos quedáramos a dormir en su cama. Y un día, concretamente a Juan, lo que le pasa es que él se queda a dormir en la cama de Lorenzo y el catre, a la mañana, amanece impoluto. Básicamente él no lo había usado porque se había quedado a dormir con Lorenzo. Y una persona que no estaba siendo esperada ese día en el departamento llama a la puerta porque había ido a buscar algunas cosas que le tenía que dar de Lorenzo. Entonces Juan lo que hace inmediatamente es desarma el catre como para que pareciera que él había dormido ahí. Ante esa situación es que Lorenzo, consciente de lo que estaba haciendo, le dice, zafamos, ¿qué van a pensar? ¿Se entiende? Sigo con los textuales. Lorenzo fue manejando todo para que todo sucediera en forma casi natural. Él se acostaba en la cama con la espalda en la pared y estábamos abrazados de costado porque la excusa era mirar televisión. Cuando llegaba o me iba me daba abrazos muy fuertes y me acuerdo que él me decía que le gustaba que yo le metiera los dedos en los rulos de la cabeza y le hiciera caricias en su cabeza. Textuales de Juan. Ahora que soy padre me doy cuenta que no eran conductas apropiadas de una persona de 40 y pico de años con un adolescente, y mucho menos si esa persona mayor era un cura. En el caso de Juan, que proviene de una familia muy católica, la figura de cura o de padre, como declaró también Lili en la causa, tiene un valor agregado muy importante de responsabilidad moral. Se sobreentiende que esa persona no va a estar ejerciendo el mal con nadie, por lo cual el estado de manipulación lo genera mucho más fácil. Y por eso es que también tienen la capacidad de manipular comunidades enteras. Entendamos que Lorenzo en ese momento estaba manipulando enteramente a la comunidad de Lourdes. Yo fui abusado durante un tiempo, me retiro de la actividad parroquial, empiezo a sufrir todo lo que son las secuelas y automáticamente entra Juan en este círculo de abusos y empieza él a ser abusado. Y mientras tanto, Lorenzo seguía manipulando y engañando a toda la comunidad. Un día en la quinta, sigo contextuales, ¿no? Un día en la quinta cenamos en el patio. Estábamos solos y después nos quedamos charlando de sobremesa. Esa noche tomamos champagne y comimos almendras. Y eso lo hacíamos varias veces, era como un rito. Lo que una vez me cuenta Juan era que a ellos les quedó un dicho de que cuando había una noche cálida, linda, de primavera, de verano, ellos decían, esta es una noche de champagne y almendras. Sigo textuales. La quinta era un desfile de amigos de Lorenzo. Ahí empecé a sentir que yo me había mudado a la quinta y que tenía que atender a todos sus amigos. Parecía el mayordomo. Volvemos a la reducción a la servidumbre de la que les cuento. En la quinta, durante unos días, se quedó otro sacerdote, Tony, que era muy amigo de él. Acá quiero aclarar que Tony es mencionado en la denuncia de León.
como una de las personas que también participó de los abusos. Y la conexión que quiero que quede también es que ni Juan ni León, y doy fe, se conocen. Yo los conozco por separado, pero entre ellos no se conocen. Y sin embargo ubican en una quinta a una persona que no hay chances de que conocieran bajo ningún concepto, excepto que hayan sido abusados por esa persona también, que es esta persona Tony. Y esto lo traigo a colación porque una de las bajas defensas que usó Lorenzo cuando hablaba con los medios que están de su lado era que a nosotros nos están dando letra, que mi viejo, que es mi abogado, que me crió de toda la vida, se está confabulando con la defensa de Gallego, de León, que es el doctor Gallego, y nos están dando letra. Nos están armando un guión que yo salgo como un tontito a decir por los medios, a exponer mi vida, porque tengo ganas de complicarle la vida a Lorenzo. Yo lo que quiero decir es esto: dos personas que no se conocen, sumado a mí, somos tres, que no nos conocíamos antes, podemos identificar el mismo departamento, la quinta, y en este caso Juan y León pueden identificar a Tony. Los cabos están cada vez más atados entre sí. Yo no sé con qué mentira va a salir la defensa, que sorpresivamente el día de la declaración de Juan no asistió. Es la primera vez en todas las declaraciones testimoniales que la defensa de Lorenzo no asiste, y realmente nos sorprendió mucho. Pero bueno, también un poco, esto es una apreciación personal, me puso contento porque es el sentimiento que yo tengo de cuando van tirando la toalla, cuando ya no queda más por hacer. Ante la abrumadora evidencia, creo que lo que ahora queda por hacer es preguntarle a la fiscal cuándo va a ordenar, va a elevar el pedido de prisión y cuándo nos vamos a dejar de perder el tiempo y vamos a hacer el pedido de juicio, a elevar esto a juicio. Me parece que la prueba es irrefutable. Realmente, si bien esta conferencia la doy para que otras víctimas se animen a charlar con nosotros, está la red, está Lilia, hay contención, hay gente, hay amigos con los que se puede hablar. Creo que a los efectos de la causa está todo bastante dicho y necesitamos esto ya elevarlo a juicio y darle una ejemplar sentencia a esta basura para que el resto de los curas que hoy sienten y tienen ganas de abusar de chicos y tienen ganas de arruinarle la vida, sepan que se les terminó la joda y que si hacen algo de eso, 20 y 25 años de cárcel. Y que pasen el resto de sus días entre cuatro paredes pagando por lo que le están arruinando la vida a otros chicos. Bueno, más o menos esto es mucho de los textuales de la declaración que dio Juan. Él lamentablemente le pasó esto, declaró que durmió con Lorenzo, que Lorenzo lo abrazaba, que Lorenzo le pedía que le hiciera mimos, que Lorenzo lo usaba como mayordomo, textuales palabras, que con la excusa de darle las llaves de la casa y con la excusa de darle las llaves de la quinta, abusaba de él psicológicamente, físicamente, y bueno, generaba un montón de cosas que a él también le trajeron secuelas durante muchos años. Y por último, lo que les quiero comentar, y esto está más dirigido y un poco para aprovechar la plataforma que me brindan, para hablar con el resto de las víctimas de cualquier tipo de abuso. Yo un poco en la conferencia, en la primera conferencia que di, comenté que gracias al apoyo de mi esposa y de mi familia y mis amigos logré llegar ahí. Y también quería aclarar que soy un poco el resultado de ver la denuncia de Telma Fardín, que me mostró que la vergüenza no tiene que estar del lado de las víctimas, sino que tiene que estar del lado de los victimarios. Y un poco entendiendo y aprendiendo del valor que tiene Telma y de lo que se expuso a hacer y la verdad que contó y lo doloroso que fue, es que yo quiero hoy comentar que después de que declaré, después de que salí en todos los medios que salí, lo único que recibí fue mensajes de apoyo y muchas víctimas que se contactaron conmigo, gente con la que yo jamás intercambié palabras, que me escribían por Facebook, hombres, mayores, adolescentes, mujeres, que me contaban de abusos eclesiásticos, de abusos de género, de señoras de 65 años que me cuentan, a la primera vez que le cuentan algo a alguien es a mí, que les pasó a los 9 años con un cura que las confesaba. Y eso es muy doloroso, pero a la vez es importante porque esas personas están pudiendo verbalizar por primera vez en su vida, como le pasó a un compañero de la red, que para mí es un ejemplo, que él tiene 75 años, vivió durante 60 años con el abuso adentro suyo
y quiso entrar a la red para ayudar a otras víctimas y bueno, empezó a vivenciar que él estaba siendo ayudado también por la red. Y es un ejemplo porque con sus 75 años lo que a mí me dice es que nunca es tarde y que no importa lo que haya pasado, siempre hay tiempo de reconstruir, ¿sí? Y siempre hay tiempo de sanar. Entonces, lo que le quiero decir al resto de las víctimas es que yo desde que declaré casi que dejé de tener pesadillas. Ya no lo veo más a Lorenzo una vez por semana, 2 veces por semana por la calle, y que cuando mi hijo viene y me abraza, o lo voy a bañar, o me voy a dormir con él, no me viene ninguna imagen de esta basura cuando me pedía que le diera besos o cuando me pidiera que lo ayudara a dormirse. Y esa es una victoria para mí. Y quiero que sea una victoria para el resto de las víctimas, que podamos transformarnos en sobrevivientes juntos y denunciar a todas estas basuras que nos arruinaron la vida. Porque la justicia va a llegar y el tiempo ordena las cosas. Así que yo voy a seguir poniéndole el cuerpo a esto. Estamos abiertos con la red. La red tiene un equipo de profesionales que es muy importante, porque yo no estoy en condiciones de dar asesoramiento psicológico ni legal a nadie. Está mi papá, que es abogado. Está Lili, que además de ser psicóloga es una genia, a la que le debo muchas cosas. Gran parte yo estoy acá por la escucha que ella me proveyó y cómo me ayudó a entender todo. Hoy la red tiene al menos mucha gente, somos más de un centenar de personas, muchas denuncias, al menos 65 curas y monjas denunciadas, mayoritariamente varones. Hay 4 juicios ya realizados y hay 2, hay con condena, tenemos, hay 2 o 3. 3 juicios con condena, hay 2 elevados a juicio, ojalá el de Lorenzo se pueda sumar en breve. Todos los días intercambiamos información con los compañeros. Ayer tuvimos la excelente noticia de que una compañera fue absuelta de una causa armada en su contra, completamente con una desfachatez increíble. Y yo lo que le quiero mostrar a las otras víctimas es que esta red está dispuesta a recibirlos, a escucharlos, a ayudarlos a sanar. No es necesario que declaren, no es necesario la exposición mediática, eso no es necesario. Para sanar, lo que yo entiendo que es necesario, lo que la red entiende que es necesario es el acompañamiento, el poder tener asistencia psicológica y eventualmente ver a tu abusador tras las rejas. Eso es muy sanador. Y bueno, y por último lo que quiero decir es que hoy vamos en el camino de que la vergüenza esté de la vereda de enfrente. Agradezco mucho que la sociedad realmente me mostró un apoyo enorme y creo que realmente está ayudándonos a poner en la vereda de enfrente todo esto. Y estamos cambiando una inercia, gracias también al movimiento feminista, se está cambiando una inercia muy fuerte que estaba muy instalada. Y bueno, de nuevo les agradezco y eso es todo. Gracias.